1. Frente a la habitual demagogia con respecto a la extensión y las virtudes de la participación de los trabajadores en la empresa, es esencial analizar con objetividad la realidad que se encuentra detrás del término participación. 2. La palabra participación es uno de esos términos que, a base de utilizarlo en exceso, acaba desgastándose y perdiendo fuerza y credibilidad. 3. Es habitual que en el seno de las empresas se utilice el término participación de forma extensiva, denominando como tal a cualquier tipo de actividad de los trabajadores con respecto a sus superiores o el conjunto de la empresa que no sea la de ejecutar las instrucciones recibidas. De esta forma, se termina denominando participación a la mera remisión de ideas o emisión de opiniones. 4. Por supuesto, este tipo de participación es un instrumento fundamental de la gestión empresarial o de la eficiencia organizativa en cualquier tipo de empresa que no tenga un carácter esclavista, y en la que el empresario tenga un mínimo de sentido común. Las empresas deben incentivar y flexibilizar estas iniciativas y procesos y los trabajadores estarán normalmente dispuestos a implicarse en ellos. 5. Pero confundir estos procesos internos de gestión del conocimiento con los modelos de participación de los trabajadores en la empresa es un grave error estratégico. 6. La mera remisión de ideas u opiniones frente a las cuales el empresario puede actuar como estime conveniente no es o no debe denominarse participación. La participación implica algún tipo de capacidad de decisión y, en este sentido, algún tipo de asunción de poder por parte de los trabajadores y, lógicamente, de cesión de poder por parte del empresario. 7. Esta cesión de poder puede ser mayor o menor, puede tener su origen en la propia empresa o en normas legales imperativas. Pero siempre debe existir algún tipo de acceso a mayor capacidad de decisión por parte de los trabajadores para que podamos realmente afirmar que nos encontramos ante un proceso de participación de los trabajadores en la empresa. 8. Confundir la participación con la mera gestión del conocimiento interno a través de la captación de información, ideas o propuestas de los trabajadores es un error estratégico que, entre otras cosas, ha generado un desgaste de la palabra participación, y una enorme pérdida de significado de la misma. 9. Este es también el criterio que vamos a seguir en este proyecto, donde nos centraremos en procesos o disposiciones que modifican realmente la capacidad de decisión efectiva de los trabajadores de la empresa, o bien que permiten a los mismos adquirir derechos sobre la distribución de beneficios.